En este día 36 de la Cuaresma vamos a considerar, por un lado, las profecías mismas de Jesús sobre su pasión, muerte y otros acontecimientos, y las profecías cumplidas por Jesús en su pasión y su muerte, que vienen del Antiguo Testamento. Es decir, las profecías que Jesús mismo lanza y que se cumplirán en su propia vida y después de su muerte y resurrección, y las profecías del Antiguo Testamento que Cristo mismo cumple. Esta cuestión nos ayuda a entender temas importantes. Primero, la credibilidad, puesto que realmente Cristo debía mostrar su autoridad, y eso lo hace de muchos modos, pero uno de ellos es el cumplimiento de todo aquello que había sido dicho de él y profetizado por él mismo. En este cumplimiento nos muestra a Cristo que él es verdaderamente una persona divina, el verdadero Hijo de Dios. Cristo viene a cumplir y a hacer cumplir. Si ha cumplido lo que se ha dicho de él, también se cumplirá lo que él ha dicho que sucederá. Nos muestra su divinidad con todas sus consecuencias, especialmente su providencia y señorío sobre todas las cosas. Todo sucedió para que se cumpliera lo que el Padre había dispuesto. Esto es importante para nuestra vida, porque si todo lo cumplió Cristo en su vida, también se cumplirá lo que Él ha dicho que se iba a cumplir. En segundo lugar, nos ayuda porque de algún modo, gracias a estos cumplimientos, el Evangelio se nos hace creíble, precisamente por lo increíble del cumplimiento exacto de aquello que había dicho muchos siglos antes el Antiguo Testamento sobre la pasión y muerte del Señor. Y por otro lado nos abre a la esperanza del triunfo de Cristo, a pesar de todas las adversidades que puedan acontecer. Todo está ya predicho, tanto las persecuciones como el triunfo. Es un acicate a la esperanza y a mantenerse fieles al Señor. Sería muy raro que todos estos detalles se fueran cumpliendo de una manera tan clara, especialmente profecías que son muy precisas. No parece razonable que Cristo conociera estas profecías y forzase las cosas para que sucedieran, como por ejemplo decirles a los soldados desde la cruz: muchachos, que una profecía dice que os tenéis que repartir mis vestidos y echar a suerte mi túnica. Hacedlo para que se cumpla y crean en mí. Y les guiña el ojo. O decirle al centurión: hey, que una profecía dice que no me han de quebrar ningún hueso, no me rompáis las rodillas, porque si no, no se cumple la profecía. Y clávame la lanza en el costado para que se cumpla lo que dijo el Salmo: mirarán al que atravesaron. Muchas gracias, Longinos. Todo esto no parece muy razonable. Sin embargo, demuestra que Cristo es realmente Dios, que ha venido a cumplir el plan del Padre con todo detalle. Primero citaremos las profecías que hace Cristo sobre sí mismo y sobre los acontecimientos futuros. Predijo su propia pasión y muerte. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte. Profetizó también que sería entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley y a los gentiles. Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo. Pero al tercer día resucitará. Tanto los sacerdotes, es decir, los judíos, como los gentiles, Pilato y los soldados romanos lo entregaron. La traición de Judas. El que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre, más le valdría a ese hombre no haber nacido. También la triple negación de Pedro. En verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y el martirio de Pedro. En verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas,
Extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. También predijo la huida de los discípulos durante la pasión. Todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa, pues escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. También la honra futura a María Magdalena. En verdad os digo, donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Predijo también las persecuciones que padecerían después de su muerte. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernantes y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. Y también dice, entonces el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el final, ese se salvará. Y también dice, porque si al amo de la casa le han llamado Belzebul, cuánto más a los de la misma casa. También predijo los milagros que harían los discípulos en su nombre. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno, no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. También la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces os entregarán al tormento, os matarán, y todas las gentes os odiarán a causa de mi nombre, y se escandalizarán muchos, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos, y al desbordarse la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará, y se predicará este Evangelio del reino en todo el mundo, en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Predijo también la conversión de los paganos. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. También la predicación del Evangelio en todo el mundo, y se predicará este Evangelio del reino en todo el mundo, en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin, la permanencia de la Iglesia hasta el fin de los siglos. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en otro lugar, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La aparición en el seno de la Iglesia de herejías y separaciones. Guardaos bien de los falsos profetas que se os acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. También predijo la destrucción de Jerusalén. Salió Jesús del templo y cuando se alejaba sus discípulos se le acercaron para que se fijara en las construcciones del templo. Pero él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Y en otro lugar, caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Sucedió en el año 70 después de Cristo, y la ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos por los romanos, es decir, los gentiles. Ahora vemos las profecías cumplidas por el mismo Cristo en su pasión y muerte, cosas anunciadas en el Antiguo Testamento y algunas por él mismo. Estas profecías se muestran especialmente en Isaías 50 y 53, en los Salmos 22, 41 y 69, en Zacarías 12, etc. Las citaremos sin comentarlas,
ya que son muy evidentes. Varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero. He dado mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro ante las injurias y los salivazos. He hecho igual a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Un gusano, no un hombre, el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo. Se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi túnica. Me rodean como perros, me cercan una turba de malvados, han taladrado mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y contemplan. Búrlanse de mí cuantos me ven, abren los labios y mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, líbrele, sálvele él, pues dice que le es grato. Diéronme a comer veneno, y en mi sed me dieron a beber vinagre. No le quebrarán ni un hueso, mirarán al que atravesaron, traicionado y vendido por 30 monedas. Lo crucificarán, tendrá un sepulcro glorioso. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Recuerdo un post que puso Jordan Peterson hace un tiempo, donde aparecían las coincidencias cruzadas en la Biblia, las conexiones y cumplimientos entre los distintos libros. Y decía algo así como que es casi imposible que un libro de un solo autor tenga tanta cantidad de referencias cruzadas. Pero lo es más cuando los autores de la Biblia son muchos, aunque en realidad sabemos que el autor es uno solo, que es Dios que inspira a los agiógrafos, es decir, a los autores humanos. Pero esto es valioso porque necesitamos razones de credibilidad, como pistas que ayudan a nuestra fe, que se muestra tantas veces frágil. Y reservamos a María, en quien se cumplen también muchas profecías, pero pensemos ahora solamente en la espada que traspasa su alma, la espada de dolor por la muerte de su Hijo, por el desamor a Él causado por nuestro pecado. Ella está a los pies de la cruz, padeciendo con Cristo. Ella no añade ningún dolor al Señor, no aparece señalada en ninguna de las profecías sobre la traición y ataques a Cristo, pero aparece también como víctima, asociada a la víctima auténtica, que es Cristo.